Ahí estamos. Muy bien, ahí estamos. Gracias, Lick. Entonces les decía que depende, también las podemos clasificar, depende del mecanismo de la lesión, si es directa, ¿verdad? Cuando es una fuerza aplicada directamente al órgano o a la parte donde está lesionada, al sitio donde se provocó la lesión, o si es un mecanismo de lesión indirecto, cuando la fuerza que es aplicada viene a distancia y por mecanismos de palancas ocasiona una lesión. El ejemplo más claro es una caída, ¿verdad? Que el golpe puede ser a nivel de la muñeca, pero por el mecanismo de palanca la lesión se puede llegar incluso a la articulación del codo. Y al mismo tiempo vamos a clasificarlas según la severidad. Esta particularmente es importante ya que nos va a dar muchos datos para poder decidir cuál es el tratamiento de ella y cuál es el tiempo de recuperación. Entonces, según la severidad de la lesión, las podemos clasificar en una lesión leve, una moderada y una severa. Obviamente van a haber diferencias entre una y otra. Por ejemplo, en una lesión leve vamos a encontrar probablemente solo enrojecimiento, un poco de hinchazón en el área lesionada, ¿verdad? Pero no va a limitar el movimiento de la misma, ni siquiera para practicar la disciplina deportiva. En una y estas, las menores, pues van a estar resolviéndose dependiendo del área donde sea, en un tiempo menor de 15 a 17 días, ¿verdad? Incluso a veces con 7 días es suficiente. En una lesión moderada vamos a encontrar un daño un poquito más extenso, probablemente vamos a encontrar, aparte del enrojecimiento, vamos a encontrar una hinchazón importante o edema, como se conoce también, vamos a encontrar mucho dolor en el área y va a haber un poquito ya de dificultad para hacer la movilización del área afectada, ya sea para poner presión, para hacer la movilización de la articulación, etcétera, ¿verdad? Estas lesiones van a estarse demorando en recuperarse más o menos de 8 hasta 20, 21 días. Y por último vamos a encontrar las lesiones severas, que como su propio nombre lo dice, tienen una complicación aún mayor, el dolor va a ser intenso, va a imposibilitar la movilización del área donde está afectada, vamos a encontrar hinchazón, deformidad, enrojecimiento, incluso pueden haber exposición de tejido, ¿verdad? Y estas lesiones no solo impiden que el deportista se desempeñe en la disciplina que está practicando, sino ya van a interferir en sus actividades de la vida cotidiana. Estas son las que hay que poner más atención porque si no se tratan a tiempo pueden incluso interrumpir o truncar la carrera de algún deportista, ¿verdad? Vamos a tener que, dependiendo de la lesión, van a tardar en recuperarse más de 21 días, algunas hasta meses o años. También podemos encontrar las lesiones que son clasificadas según la cronología o según el tiempo de evolución de la misma. Y para eso vamos a encontrar las lesiones agudas, que son prácticamente aquellas que se caracterizan por un inicio repentino como resultado, en la mayoría de los casos, de un hecho traumático, ¿verdad? Un golpe, un doblón, un esguince, ¿sí? Al momento de estar realizando la práctica. Se asocian normalmente con hechos traumáticos y seguido de los, prácticamente son los mismos signos de una lesión, de las lesiones que acabamos de hablar. Vamos a encontrar dolor, inflamación, pérdida de la capacidad funcional. Pero estas lesiones son en el momento. Como ya decíamos, vamos a encontrar un dolor repentino, ¿sí? Empieza la hinchazón, no va a poder apoyar el miembro que está golpeado, van a haber dificultades para la movilización de la articulación, debilidad en esa extremidad, incluso se pueden observar los huesos fuera de su sitio dependiendo del tipo de lesión. Vamos a encontrar también las lesiones crónicas. Estas son las que llevan un tiempo de evolución bastante prolongado. Prácticamente son las que se caracterizan por un inicio lento e insidioso y que implica un aumento gradual del daño estructural. Es decir, son aquellas lesiones que se van desarrollando poco a poco en el constante echar a andar de la práctica
y que pues ya van a llegar a un punto donde van a impedir que podamos realizar la actividad. Las lesiones deportivas crónicas, en contraste con las agudas, no dependen de un único episodio traumático, sino que se van desarrollando progresivamente, ya sea por la edad, sea por desgaste, sea por un trauma constante, y de esa forma se van a ir desarrollando. Vamos a encontrar síntomas similares, como un dolor que casi siempre se da cuando estamos en la práctica, cuando estamos jugando. Después de jugar, pues el dolor va a ir desapareciendo solo. Sí, el dolor es principalmente mientras se está haciendo el ejercicio, ¿verdad? Y en algunos casos ya cuando es de mucho tiempo y ya la lesión está avanzada, sí vamos a encontrar un dolor incluso cuando la persona está en reposo. Y va a haber cierto grado de inflamación, aunque no tan extremo como en la lesión aguda. Bueno, entonces, esto era más o menos para ver los tipos de lesiones. Las clasificaciones son dependiendo desde el punto de vista donde lo veamos. Podríamos verlo por el tipo de lesión, depende del área que se afectó, por el tiempo o por el mecanismo, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo de hoy de ver las lesiones? Pues principalmente el objetivo es ver cómo prevenimos estas lesiones, ¿sí? Y una de las herramientas principales que tenemos es el calentamiento, ¿sí? El calentamiento es una parte vital en el desarrollo de la práctica deportiva y a pesar de que es menospreciado en muchas ocasiones, vamos a darnos cuenta ahora que vamos a encontrar muchos beneficios si lo hacemos de forma correcta y adecuada. Entonces, de forma somera, el calentamiento es conocido por todos como un conjunto de ejercicios que podemos realizar con el objetivo principal de preparar nuestros músculos y articulaciones antes de desarrollar una práctica deportiva. Pero esto no queda solamente ahí. Esto va un poco más allá, ya que, por ejemplo, ya hay autores que definían el calentamiento como un conjunto de ejercicios o tareas de carácter general y específico que se llevan a cabo antes de la actividad física con el objetivo principal de poner en marcha funciones no solo musculares, sino también orgánicas, psicológicas y nerviosas en el deportista, ¿verdad? Aquí ya lo trasladamos a un plano mucho más profundo porque no se trata solo de empezar a movilizar la articulación que se va a utilizar, sino ya incluimos todas las funciones fisiológicas y metabólicas y también incluso las psicológicas, ¿verdad? Empezar el calentamiento también de forma mental. Y obviamente también se entiende como una movilización o una realización de movimientos suaves, de formas progresivas, hasta llegar a unos movimientos intensos, dependiendo de la práctica deportiva. Aquí vamos a ver algunas de los beneficios o de las situaciones que se dan en nuestro cuerpo cuando empezamos a hacer el calentamiento, ¿sí? Y una de las principales cosas y muy importantes es que al empezar nosotros nuestro calentamiento, lo que vamos a hacer es aumentar nuestra temperatura, tanto corporal como muscular. ¿Y de qué nos va a servir esto? Pues esto es de mucha ayuda, ya que va a preparar, en el caso de la temperatura muscular, al músculo lo va a preparar para contraerse con mayor fuerza y relajarse de una forma más rápida y así aumentar su velocidad y la fuerza en que pueda contraerse. Al aumentar nuestra temperatura corporal, esto también va a mejorar la elasticidad muscular y reducir el riesgo de tirones, ¿verdad? El aumento de la temperatura también va seguido de dilatación de los vasos sanguíneos y esto nos va a servir porque va a aumentar el flujo de sangre que es necesario, como lo vimos ya en otras ocasiones, para toda la actividad física que vamos a realizar, ¿verdad? Al mismo tiempo va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca con el mismo objetivo de llevar más sangre a los tejidos que se van a exigir en ese momento y de esta forma aumentar o mejorar el suministro de oxígeno que vamos a utilizar. Vamos a ver también cambios hormonales en el cuerpo, ya que, por ejemplo, se va a aumentar la producción de insulina para de esta forma aprovechar de una forma más eficaz los depósitos de azúcar que vamos a tener, que van a ser la fuente de la producción de energía para la actividad que vamos a realizar. La preparación mental, que era lo que decía, ¿verdad? No solo vamos a empezar a calentar nuestros músculos, sino que nuestra mente se va a empezar
a enfocar y a concentrar en lo que vamos a hacer y de esta forma va a empezar a despertarse y a concentrarse en los movimientos finos y complejos que nos van a tocar hacer dependiendo de nuestra disciplina deportiva que vayamos a realizar. Por supuesto, todo esto es con el objetivo principal de prevenir lesiones, ¿verdad? Reduce la posibilidad de lesiones musculares y articulares. ¿Cuánto debe durar el calentamiento? Esto es variable, es relativo y va a depender de muchos factores, de los cuales vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Qué debe incluir nuestro calentamiento? Pues básicamente 4 cosas, ¿sí? Depende de la literatura que ustedes lo vean, van a variar esto en 1 o 2 cosas, pero básicamente son estos. El calentamiento general, los estiramientos estáticos, un calentamiento específico y los estiramientos dinámicos. Ahorita vamos a hablar un poquito de cada cosa. En lo que se refiere al calentamiento general, vamos a comenzar, muchos de ustedes ya lo saben, se comienza con movimientos de manera repetida en las articulaciones, como que dice, empezamos a soltar el cuerpo, ¿verdad? Empezamos a hacer pequeñas rotaciones de las articulaciones con la finalidad de activarlas, de disminuir la viscosidad de las cápsulas articulares y lubricar nuestras articulaciones para poder realizar un desempeño óptimo, ¿verdad? Y lo vamos a hacer, bueno, la forma, cada quien la puede escoger a su gusto. Algunos recomiendan empezar de la parte superior a la inferior, otros lo dicen al revés. Realmente no importa dónde se empiece, lo importante es empezar a activar nuestro organismo, a aumentar nuestra temperatura con movimientos al principio sutiles y suaves e irlos empezando a aumentar en intensidad y en frecuencia. Esta parte del calentamiento físico general recomiendan más o menos que sea un tiempo entre 10, 15 minutos, dependiendo de la actividad que vamos a hacer. Y por supuesto, los ejercicios que sean repeticiones alrededor de 10 para que no sean fatigantes ni monótonos. Posteriormente empezamos a subir la intensidad con el objetivo de aumentar nuestro ritmo cardíaco y de esta forma poder acelerar la oxigenación de nuestros tejidos al aumentar el volumen, el flujo sanguíneo hacia ellos. Y también vamos a empezar a aumentar nuestra respiración para empezar a captar la mayor cantidad de oxígeno posible que va a ser el necesario para desempeñarnos. Entonces el objetivo de estos ejercicios es estimular el ritmo cardíaco de manera paulatina. Ejercicios con una intensidad de media alta y activo, ¿verdad? De forma aleatoria para que podamos activar todos nuestros músculos. Después de que ya llegamos a un ritmo bastante alto, empieza la parte de la elongación o los estiramientos. Al principio deben de ser estiramientos estáticos, ¿sí? De esta forma lo que vamos a hacer es comenzar a preparar nuestros músculos para la actividad, para la contracción y la extensión, ¿verdad? Y también vamos a ayudar al cerebro a que empiece a reconocer la propiocepción. Para los que no entienden qué es la propiocepción, no es otra cosa más que el conocimiento de uno mismo, ¿sí? Es decir, el cerebro empieza a reconocer sus propias partes, sus propios órganos y qué es lo que van a empezar a hacer ellos, ¿verdad? Por ejemplo, empieza a saber que en el caso del fútbol, que la rodilla va a empezar a movilizarse bastante, entonces empieza a aumentar la cantidad de líquido sinovial para que haya una mejor lubricación y de esta forma evitar lesión. Entonces esto lo hace el cerebro de forma automática al empezar con los estiramientos. Y también protegemos nuestro músculo para adaptarlo a las actividades fuertes que vamos a realizar. Y luego deberíamos de pasar ya a la fase de un calentamiento específico. Esto va a depender mucho de la disciplina deportiva a la que vayamos a realizar. Pues en esta parte lo que debemos de hacer son ejercicios que vayan enfocados justamente a la actividad deportiva que vamos a realizar. Por ejemplo, si es un corredor, va a empezar a hacer unos sprints cortos, ¿verdad? Si es un jugador de baloncesto, empezar a hacer lanzamientos a la canasta. Un futbolista va a empezar a hacer toque de balón.
por ahí hacer cambios de ritmo en carreritas, etcétera, ¿verdad? Pero ya son propios de las actividades que se van a realizar. Y esto es ya para, aquí podemos también incluir los estiramientos activos, no estáticos, sino activos, ¿verdad? Eh, unas elongaciones de las piernas mientras se está trotando, rotaciones de la cadera mientras está uno eh, haciendo un salto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay infinidad de ejercicios, pero lo importante es que es el objetivo, ¿verdad? Y el paso a paso que se debe dar para realizar todo esto. ¿Qué debemos tomar en cuenta para estos calentamientos? La duración. La duración va a ser relativa, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Un calentamiento correcto debe de durar más o menos entre 10 y 20 minutos. Dependerá para qué actividad lo vamos a realizar. Por ejemplo, aquí mencionan la educación física, con 10 a 15 minutos es suficiente. Obviamente para deportes de competición de alto rendimiento podremos necesitar hasta incluso 30 minutos. Otra cosa que va a ser un factor importante en decidir la duración del tiempo del calentamiento va a ser el clima, ¿verdad? No va a ser lo mismo en un clima caluroso, donde vamos a necesitar menos tiempo para poder aumentar nuestra temperatura y tener listos nuestros músculos, como cuando lo va a hacer en una temperatura fría o cuando hay un ambiente muy frío, donde probablemente necesitemos más tiempo para lograr entrar en ese calor que necesitamos. Tampoco va a ser lo mismo si la actividad física que vamos a hacer, la vamos a hacer en la mañana, así las vamos a hacer en la tarde o en la noche, ya que en la mañana nuestros músculos aún están un poquito relajados por el descanso de la noche y entonces vamos a necesitar más tiempo para poderlos activar. Mientras que una actividad vespertina o nocturna, pues probablemente el deportista ya estuvo haciendo otro tipo de actividades durante el día y los músculos van a llegar un poquito más activos, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los factores que nos pueden variar la duración. Eh, lo que se refiere a la intensidad y la progresión de los ejercicios, pues todos ya sabemos que debemos de iniciar con ejercicios de intensidad baja para irlo subiendo de forma paulatina hasta llegar a cierto grado de exigencia. También esto va a depender mucho de la capacidad del deportista y del entrenamiento que haya tenido. No podemos exigirle lo mismo a uno con otro cuando hay una diferencia de condición física, ¿verdad? Y también depende del deporte. Con lo que se refiere a intensidad, la forma para medirla es a través de la frecuencia cardíaca. Algunos autores recomiendan que para una fase de calentamiento nuestras pulsaciones deben de llegar entre 120 y 140. Yo honestamente considero que debe ser máximo 120, 130 por ahí, dependiendo, porque de esa forma nos aseguramos que nuestro cuerpo está exigiéndose lo necesario, pero no al máximo para empezar a generar cansancio, ¿verdad? No podemos generar cansancio en el calentamiento. Y aquí también tiene que ver las repeticiones. Las repeticiones, pues como ya lo habíamos platicado, las recomiendan entre 5 y 10 repeticiones de cada ejercicio, con el objetivo de no saturar la misma parte muscular y que tampoco sea monótono y aburrido. Tiene que ser variado y más activo. En lo que se refiere a las pausas, por supuesto que debe haber pausas, no puede haber un calentamiento de 20 minutos continuo, porque de esa forma lo que vamos a lograr es una fatiga importante y entonces el rendimiento ya durante la práctica deportiva no va a ser el óptimo. Las pausas se recomiendan que sean cortas, ¿verdad? En periodos de 20, 30 segundos entre uno y otro, o un minuto dependiendo de las series, para que no haya fatiga. También se recomienda que no haya mucho tiempo entre la finalización del calentamiento y el inicio de la actividad deportiva per se, ya que de esta forma vamos a evitar el enfriamiento del cuerpo que vendría a ser perjudicial y nos aumentaría las lesiones. Entonces, hasta aquí lo que refiere al asunto de calentamiento. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Bueno, Todo claro, todo. Ninguna. bien, muy bien. Entonces vamos a pasar a otra fase. Como les había dicho al inicio, estábamos hablando de, de que este tema estamos viendo cómo evitar las lesiones, ¿verdad? El calentamiento es una parte importante y vital para evitarlas, pero no es una parte aislada.
tiene que ir de la mano con otras cosas. Y una cosa que también es muy importante para evitar las lesiones deportivas es la relajación. No son excluyentes la una de la otra. Ambas son importantes, pero en momentos distintos y con objetivos diferentes. ¿Sí? El calentamiento era preparar al cuerpo para la actividad deportiva intensa y preparar nuestros músculos y articulaciones. Pero ¿qué pasa cuando termina todo? También necesitamos que el músculo descanse. De lo contrario, vamos a tener lesiones deportivas. Y entonces aquí es donde entra en juego la relajación. Bueno, entonces la relajación. Deme un segundo, perdón. ¿Aló? Bien, no hay problema. Joana. Disculpen, es que no estoy el diente idóneo, pero me agarró la tarde aquí en el otro chat. Entonces, estábamos hablando de la relajación. ¿Cuál es el objetivo principal de la relajación? El objetivo principal va a ser facilitar la recuperación y el retorno del cuerpo al estado previo a iniciar el ejercicio. Es decir, volverlo a dejar en la medida de lo posible como estaba antes de empezar. ¿Y qué vamos a obtener con esto? ¿O cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Cómo lo va a hacer? Porque tiene que tener reparación. Es decir, cuando nosotros realizamos actividad física, denme un segundito, le llama entonces, Joana. Cuando nosotros estamos realizando actividad física, vamos a encontrar que a nivel muscular vamos a tener unas micro rupturas o micro lesiones en las fibras musculares. ¿Se recuerdan en la clase anterior cuando hablamos de los tejidos del cuerpo que estaba la fibra muscular? Aquí era como una, lo ejemplificamos como un tubito rojo, ¿sí? Esa es la microfibra muscular y que la unión de muchas microfibras musculares formaban el fascículo muscular. Pues justamente cuando hacemos actividad deportiva intensa, estas pequeñas fibras musculares, algunas se rompen y de esta forma se necesita reparación de las mismas. Y entonces para eso nos va a ayudar la relajación. Al mismo tiempo vamos Doctor, sí. cuando se rompen estas fibras, ¿generan unas fibras nuevas o simplemente se reparan? Sí, buena pregunta. Fíjate que las dos cosas. Dependiendo del grado de destrucción, algunas se pueden reparar y otras deben ser degradadas y formar nuevas, ¿verdad? ¿Se recuerdan aquel esquemita que hicimos de las proteínas, de la quina y miocina y cómo se ensanchaban unas con otras para hacer la contracción? Pues a veces cuando se rompen muchas de esas ya no es posible la reparación y entonces hay que crear nuevas fibras, ¿verdad? Esto lo experimenta, no sé, todos lo hemos experimentado alguna vez cuando hacemos un ejercicio intenso o por ejemplo en el gimnasio, ¿verdad? Para que haya una hipertrofia o un aumento del volumen muscular, debemos de hacer mucho, levantar mucho peso y eso va a provocar ruptura de estas fibras. Y entonces automáticamente el cerebro manda una señal que necesita más fibras porque no está aguantando el peso. Y ahí es donde crea nuevas y ahí es donde se aumenta uno la masa muscular. Javier, creo que levantaste la mano, no sé cuál es tu duda. Sí, profe. Cuando se rompen las fibras estas, digamos, si es la parte de enfrente, digamos, del músculo de la pierna, se pone morado donde está la lesión. No, fíjate que no. Estas son microfibras, o sea, son unas cosas que se ven a nivel microscópico, que no es cuando lo que vos me estás diciendo es ya cuando hay una ruptura de un fascículo muscular. Por eso era importante
las primeras clases, saber la diferencia entre cuál es la fibra, cuál es el fascículo y el grupo muscular. Lo que se rompen son estas pequeñas fibras y estas no van a ser, no van a presentar ningún signo como hematomas o la pierna morada y todo eso, ¿verdad? Son pequeñas rupturas que no son perceptibles. Eh, ya cuando ves una lesión de ese tipo, ahí justamente ahí estamos hablando de una lesión porque ya se rompió un fascículo muscular y entonces el daño es muy extenso. Aquí estoy hablando de rupturas muy pequeñas que se hacen cada vez que nosotros hacemos actividad física, ¿verdad? Siempre vamos a tener esas rupturas de las pequeñas fibras, que es normal por el esfuerzo que hace el músculo. Y ahí es donde viene la reparación. Y por eso es importante esto de la relajación. Porque si no permitimos que haya reparación, esto va a seguir continuando y sí vamos a llegar a una lesión. Justamente es uno de los mecanismos de lesión. ¿Alguien más con una duda? Creo que habían dos que habían levantado la mano. Gracias, profe. Muy bien. Pasamos a lo otro. Aparte de la reparación de esas pequeñas rupturas. Sí, escucho, ¿no? Sí, con una consulta con relación a la pregunta de los compañeros de la reparación o generación de la fibra, ¿esto tiene que ver con la edad? Depende mucho de la edad también. Bueno, la edad es un factor que puede intervenir, pero no depende tanto de la edad más que de la intensidad de la actividad muscular, ¿verdad? Lo que sucede con la edad es que cada vez va a ser más difícil esa reparación o va a ser más tardada con la edad. Y cada vez, mientras más edad, se van perdiendo esas fibras y va a haber menos masa muscular. Es lo único que interfiere la edad. De ahí lo siguiente es la desintoxicación. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan también en clases anteriores, en el metabolismo de la producción de la energía, ¿sí? Todas esas reacciones químicas que se realizaban para en lo que se descomponía la glucosa para formar el ATP que producía la energía y que de esa forma se podía hacer la contractura muscular, pues todas esas reacciones también producen desechos o forman productos tóxicos. Uno de ellos, y el más famoso y el más importante, es el ácido láctico, ¿verdad? Entonces, el cuerpo también necesita este periodo de relajación para poder eliminar todas estas toxinas, como el ácido láctico, como el dióxido de carbono, incluso los metabolitos de las destrucciones de estas fibras también deben ser eliminados cuando ya no se pueden reparar. A eso se refiere a desintoxicación. Y también vamos con esta relajación, vamos a prevenir la sensación del dolor muscular post ejercicio. Que esto es secundario a todo esto que ya platicamos. Acumulación de ácido láctico, a destrucción de microfibras, y entonces vamos a sentir ese dolor muscular. Aquello que cuando dejamos de hacer actividad por mucho tiempo y luego empezamos otra vez, al día siguiente no podemos ni levantar la pierna porque nos duele, todo eso es por un asunto de fatiga muscular. Entonces, para que esta relajación se lleve a cabo, necesitamos elementos claves. Y estos son tres. Tres elementos claves que debemos tomar en cuenta para una buena relajación después de una actividad física o después de hacer ejercicio. Y la primera es el ejercicio suave, ¿sí? El ejercicio suave, ¿qué ejercicio? Obviamente va a depender de la práctica deportiva o de la disciplina deportiva en la que está, ¿verdad? Si fue un partido de fútbol, pues antes de irse a descansar, a trotar unos 5 o 10 minutitos suave, ¿verdad? Respirando profundo o caminando, dependiendo si ya estaban muy exhaustos, pero ejercicio suave. En el caso de un nadador, pues hacer unos 100, 200 metritos extras de natación suave, respirando profundo y dependiendo de la disciplina deportiva, pero necesitamos hacer ejercicio suave. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que se nos olvidó en la diapositiva anterior que provoca todas estas molestias del dolor y la intoxicación. Y es que nuestra circulación mejora y aumenta con la contracción muscular. Cuando se contrae el músculo, empuja o ayuda a que la sangre regrese al corazón, ¿sí? Cuando cesamos esa actividad muscular intensa, esta sangre se va a quedar ahí en el músculo y entonces no va a poder limpiar de todos los desechos
que se generaron de la actividad, los que ya platicamos. A esto se le conoce como una éstasis venosa, que no es otra cosa más que estancamiento de la sangre. Y al no tener ese empujoncito que le da la contracción muscular a nuestros vasos sanguíneos para que regresen la sangre al corazón, vamos a tener el estancamiento de la sangre y por ende vamos a tener todas las toxinas y todos los productos de desecho que se generaron por el ejercicio aún acumulados dentro del músculo o en la célula. Entonces es importante el ejercicio suave para poder aumentar y contribuir a la circulación y de esta forma limpiar todos esos desechos que necesitamos. Los estiramientos, que son otra parte clave de la relajación, y esto es porque nos va a ayudar nuevamente a la propiocepción a nivel del sistema nervioso y también para terminar de comprimir y de esta forma mejorar la circulación a través de los músculos. Y el último factor es la recuperación. ¿Pero a qué me refiero con la recuperación acá? Esto es algo, el cuerpo es complejo, pero a la vez es muy sencillo. ¿Qué necesitamos para hacer mucho ejercicio? Necesitamos gasolina. En ese momento necesitamos energía. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos después de realizar el ejercicio? Pues nuevamente energía, ¿sí? Gasolina para poder echar a andar todos estos factores que nos van a ayudar a la recuperación. ¿Y cómo obtenemos nosotros esta energía, esta gasolina? Pues obviamente a través de la dieta, ¿verdad? La recuperación en este caso se basa en la dieta. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué perdimos? Perdimos a través del sudor, como lo vimos en clases anteriores, perdimos electrolitos, perdimos agua, estamos deshidratados. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una buena hidratación. Bastante líquidos, mucha agua, muchas bebidas hidratantes, isotónicas, ¿verdad? Las que ya conocemos, las famosas de todos lados. Entonces, y también comida, no solo agua, necesitamos comida porque necesitamos energía. Principalmente alimentos que sean de rápida absorción. Y aquí nada le gana y nada supera al grupo alimenticio de las frutas, ¿verdad? Las frutas son lo que más se recomienda porque son de rápida absorción. Aunque también ya se ha demostrado que es importante consumir, dependiendo de la actividad física, sobre todo cuando es de mucha fuerza, entrenamientos extremos, lucha, etcétera, ¿sí? Un poquito de proteína también, porque necesitamos materia prima para que estas micro rupturas de los músculos se empiecen a regenerar y estas se regeneran a base de proteínas, ¿verdad? Entonces necesitamos también un poquito de proteína, aunque no de forma tan inmediata, sí es importante consumirla porque de lo contrario el cuerpo de todos modos va a empezar a buscar de dónde sacar la proteína y ahí es donde empieza uno a perder masa muscular. Hasta ahí el día de hoy. Era una clase un poquito corta, bastante sencilla, aunque tenían varios parámetros ahí importantes que teníamos que platicar. Como resumen, importantísimo esto de tanto el calentamiento como la relajación, ¿verdad? Y si hacemos esto de una forma adecuada, vamos a poder prevenir las lesiones, que ese es el objetivo principal de todo esto, ¿verdad? Prevenir las lesiones. Entonces, bueno, me cuentan que yo creo que había un problema, no sé qué tenían los links, pero como que tardaron en funcionar. Entonces, ya podemos ingresar, según me cuenta el link ahí, ya están activos, pero esta vez los vamos a dejar para que lo llenen ustedes tranquilos, ¿verdad? Y me los envíen. Va a ser mucho más sencillo, ya que todo lo que está ahí fue platicado en la clase. De que esa fue su ganancia del día de hoy, es para sacar siempre, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna aportación. Quejas no, porque no nos queremos quejar.
Perdone, doctor, solo no entendí esta última parte. El examen, digamos, lo va a dejar como... El link ya está, el link ya se puede Pero el ingresar. link, buenas noches, perdón, el link está, es el de la asistencia, doctor, no es el del examen. Según me cuentan, ya están ambos. Ya están ambos, que ahí se quedaron apoyándonos ahí, ya están ambos links. Entonces, Si lo pudiera reenviar, Doc, disculpe el chat, el del examen, por Usted favor. envió Por favor, dos porque solo veces aparece el el de la... ahorita el vamos de a la ver. asistencia. Dejémoslo así. Sí, todos tenemos 15 puntos. Sí, los van a sacar. Vea, Porque ya estuvimos en clases y tenemos los 15. van a sacar, sí, con que hayan puesto atención un poquito, los van a sacar. Es puro trámite entonces, doctor. Es puro trámite Acá, pero la- prácticamente, pero es que hay que justificar el trámite, tiene que estar ahí eh, plasmado de alguna forma. Si no, van a creer que les regalaron el curso y van a creer que no están preparados. Ahí está. Vamos a ver. Ese sí es, doctor. Sí, ahí Yo, ya tienen la- doctor, yo intento, pero solo es de la asistencia me sale, doc. ¿Cuál? Solo es Pero que está aparece ahorita. está en el chat de la clase de ahora. Sí, ahorita lo acabo de Sí, ver. es el último link. Es el último link, compañeros. Sí, ahí ahorita lo volvieron a subir y ya está activo. Entonces, por favor, todos ingresamos para que se pueda revisar. Lo vamos a dejar ya que lo hagan en su tiempo, no hay problema. Lo que sí es que tiene que ser el día de hoy, por favor. No voy a pedir con bien mañana. 11:59. Hasta las 11:59. Una Exactamente. pregunta, el link de asistencia ya no lo llenamos, ¿verdad? Porque ya nos anotamos acá. Los que hayan podido llenenlo. De todos modos, ya tengo aquí el backup de los que se anotaron acá en el chat. Más gracias. Perdone, Dos doctor, cosas, sí. como ahorita se va a cerrar, digamos, a la hora de cerrar la clase, nos quedamos sin acceso al chat. Entonces, el link del examen también lo puso en Se el lo chat, voy en el a, otro se chat. lo voy a subir al otro chat también. Se lo voy a subir Ah, ahí también perfecto. para que lo puedan hacer. La próxima semana terminamos con un tema y la semana siguiente vamos a realizar una prueba parcial. Esta sí es importante, que nadie me falte. La vamos a hacer siempre durante el periodo de clase. Va a haber tiempo específico, va a ser más extensa, no va a ser de 5 preguntitas como hemos hecho. Estos son cortitos solo para aquí, para que haya un poquito de exigencia en la lectura, etcétera. Pero la otra sí va a ser un examen parcial, ¿sí? Entonces, para que estén preparados, todavía no es en la siguiente clase, es hasta la otra, pero les aviso desde ya para que empiecen a repasar sus clases, a repasar sus textos, ¿sí? Mucho de lo que hablamos en clase va a venir en los exámenes, ¿sí? Yo, como se habrán dado cuenta, la clase no es exclusiva del texto que les envío, el texto es para que tengan una idea y yo trato de enriquecerlo de diferentes fuentes. Entonces es importante la clase, lo que se habla, para que estén preparados, ¿sí? Nada más, no sé si hay alguna otra duda. Y que le avisen a alguien que no haya logrado ingresar. ¿Cuánto tiempo tenemos para el examen? Dependiendo, aún no lo sé, porque depende de cuántas preguntas me salgan, ¿verdad? Pero va a ser más o menos, para que tengan una idea, que vamos a estar en un promedio de 1 minuto por pregunta. ¿Y esta tarea que dio para cuándo es? Esta hay que enviarla hoy mismo, porque este es un cortito de 5 preguntas y todas ya las resolvimos en la clase, así que es solo de marcar lo que tienen que marcar. Se los voy a mandar también al chat del WhatsApp para que así puedan ingresar todos y ahí lo trabajan hoy, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues si no hay más dudas, vamos por Profe, doctor. doctor, Sí. ¿a dónde le enviamos el No, a la hora que ustedes lo hagan ahí en el link, ahí me aparece mi inmediato. Ok. No hay necesidad Doctor, que las lo- diapositivas que está proyectando, ¿usted las va a compartir? Se han compartido todas las semanas en el chat de WhatsApp, siempre al día siguiente. Solo la semana pasada lo mandé el miércoles en vez de martes porque tuve un atraso, pero todas han estado ahí. Tengo entendido también que el ingeniero nos ha colaborado en subirlas al otro. No sé cuál es la otra Gracias, doctor. plataforma. Ahí están todas. Bueno, si no hay más dudas,
Que tengan todos buena noche y nos vemos la próxima semana. Siempre Gracias, el día de mañana o a más tardar el miércoles les envío el tema de la siguiente y adjunto la clase de hoy. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego, buenas noches.